Sabéis que para nosotros era importante que en estas 65 horas tener a gente que os pudiera resultar inspiradora, no para dar una charla formal, ni esperéis una presentación, ni unas slides, sino lo que les hemos pedido es que cuenten su historia. Me imagino que de Juan Verde le conocéis la mayoría y solamente saber que ha trabajado en la campaña presidencial de Obama pues ya dice bastante, ¿no? Pero él os contará mejor, no quiero romperle su presentación. Y lo más importante es que os animo a que le preguntéis, que él está aquí para eso. Pretende ser más un diálogo, entonces adelante, porque su caso, tanto en la parte de política, de medio ambiente, pero también de igualdad e inclusión, o sea, tiene mucho que contarnos. Así que creo que es un placer darle, por favor, un fuerte aplauso. Juan. Gracias, Bea. Buenas tardes. Han dicho que haga esto y yo obedezco mucho y muy bien. La verdad que es un verdadero placer estar aquí. Es para mí un verdadero honor y de verdad que me siento hasta cierto punto representado en vosotros. Me acuerdo cuando tenía vuestra edad y probablemente me hubiese gustado que alguien me contara su historia. Y lo que pretendo hoy no es en absoluto venir a dar una charla ni que esto se convierta en un foro unilateral donde os cuente yo mi historia, todo lo contrario, pero sí creo que a lo largo de mi carrera he aprendido una serie de cosas interesantes probablemente y hasta cierto punto extrapolables o aplicables a cualquiera de vosotros. He tenido la inmensa fortuna de haber trabajado con personalidades como Al Gore, el ex vicepresidente de Estados Unidos, trabajé con Hillary Clinton, con Bill Clinton, trabajé también con Barack Obama, tanto en la campaña como posteriormente formé parte de su gobierno. Durante los primeros 3 años de su mandato tuve la fortuna de haber trabajado como subsecretario de Comercio para Europa y llevaba la relación bilateral comercial entre Estados Unidos y Europa. Soy canario de origen, el acento me delata, supongo, aunque llevo 32 años en Estados Unidos, con lo cual ya veis que soy un poquito mayor. Pero lo que quería era, una vez más, hablaros 15 o 20 minutos sobre lo que ha sido mi camino y luego que se convierta esto en una conversación y que me hagáis preguntas y que podamos juntos reflexionar sobre algunas de estas cosas que os quiero comentar, ¿no? Las personas que he mencionado, con las que he trabajado anteriormente y posteriormente, después de dejar el gobierno, monté mi propia empresa y me he dedicado en los últimos años a trabajar y colaborar con candidatos presidenciales en diferentes países en Latinoamérica, con gobernadores, senadores y demás. Y si tuviese que pensar en 3 ideas que de alguna forma fuesen un denominador común entre todas estas personas, desde Al Gore hasta Barack Obama, diría que son las siguientes 3 ideas. En primer lugar, todos y cada una de estas personas, a lo largo de su vida, asumen riesgo continuamente y no le temen al fracaso. En segundo lugar, os diría que son personas que sienten pasión por lo que hacen. Mi madre me decía de pequeño que si eres lo suficientemente afortunado como para encontrar un oficio por el que sientas pasión, no volverás a trabajar un solo día más en tu vida. Y yo me lo creo. Os contaré un poco mi historia y veréis que a lo largo de mi carrera me he reinventado una y otra vez y he dejado oportunidades que cualquier persona diría, estás loco. Siempre buscando ese objetivo, ¿no? Sentir pasión, levantarme por la mañana con una sonrisa de oreja a oreja y decirme a mí mismo, como me pasó cuando estaba en la Casa Blanca, joder, si esta gente supiera que vendría a trabajar gratis, espero que no se enteren los de recursos humanos, desde luego, pero lo haría gratis y eso no tiene precio, de verdad. Entonces os diría como 3 ideas principales. La primera, que son personas que continuamente asumen riesgo y no le tienen miedo al fracaso. En segundo lugar, que son personas que sienten pasión por lo que hacen. Y en tercer lugar, una idea que a lo mejor no es muy intuitiva, pero francamente estoy absolutamente convencido de la importancia que tiene para lograr el éxito y hasta la felicidad en la vida. Todos buscaban la manera continuamente de devolverle a la sociedad. Lo que muchos de vosotros en los perfiles que leí lo tenéis tan claro a una corta edad. Cuando das, recibes. Cuando das, eres más feliz. Y os compartiré algunas ideas de ejemplos que he visto a lo largo de mi vida donde la idea de hacer el bien y que te vaya bien no están reñidas.
No deberían estarlo. Y os daré ejemplos que para mí son sorprendentes, ¿no? Entonces, diría que esas son un poco las tres ideas, ¿no? Como una anécdota, recuerdo un día en la Casa Blanca, Estados Unidos estaba muy involucrado, como recordaréis, en llegar a un acuerdo con Irán. No sé cuántos de vosotros siguen la política internacional, pero hubo un acuerdo que firmó Obama por el cual Irán aceptó desnuclear abandonar las armas nucleares, ¿no? Turquía había jugado un papel importante en esas negociaciones y Estados Unidos había tomado la decisión de alguna forma de ayudar a Turquía ofreciéndole ayuda comercial y diplomática, ¿no? de invertir en Turquía. Total, que convocan una reunión en la Casa Blanca, llego y normalmente pues, la Casa Blanca es un sitio mucho más pequeño, por cierto, de lo que os podáis imaginar, ¿no? Pero hay un edificio al lado que no es el West Wing, le llamamos el East Wing, es la torre ejecutiva, digamos, ¿no? La inmensa mayoría de las reuniones siempre eran ahí. Sin embargo, este día, cuando llegué a seguridad, yo trabajaba en el Ministerio de Comercio, que está al lado de la Casa Blanca, no trabajaba dentro de la Casa Blanca porque llevaba la parte comercial. Total, que me dicen que no va a ser en la reunión, en el salón que tenía que ser, o es que esperábamos todos. ¿Cuántos de vosotros ha oído hablar de lo que es el Situation Room? ¿Nadie ha visto West Wing? A ver, ¿sabes lo que es el Situation Room? Efectivamente. El Situation Room es una sala de conferencias en el búnker de la Casa Blanca. Podréis imaginar los sistemas de seguridad. Es como cualquier persona que haya trabajado en política o que haya pasado por Washington, espera algún día llegar al Situation Room, porque significa que has llegado, ¿no? Total, que yo me veo ese día por primera vez en mi vida en un sitio tan peculiar y empieza a entrar la gente. Está la secretaria Clinton, que era la ministra de Asuntos Exteriores en ese momento. Está el ministro de Comercio, mi jefe, y entra Obama, que no tenía que estar en la reunión. Y yo lo que quería compartir es lo siguiente. Recuerdo haberme dicho a mí mismo, ¿qué cojones hago yo aquí? ¿Quién se ha equivocado? ¿Cómo llega un tío de Telde, de una familia humilde, a trabajar en la Casa Blanca y estar en el Situation Room? Reflexioné luego al respecto y creo que esas cosas no pasan por casualidad, obviamente, ¿no? Pero me llevó a otro momento en mi vida, una historia que sí os quiero contar porque tiene mucho que ver con esa. Y es la historia de una familia cubana, una señora de Cuba que llega como inmigrante a Canarias. Había salido con lo opuesto en los años 80, con 4 hijos. Y llega a Canarias, a Gran Canaria, Telde en particular, de la ciudad donde soy yo, pasando hambre. Mis padres la acogieron, la ayudaron, le consiguieron trabajo, incluso les dio durante varios meses, mis padres les dieron de comer. Yo vengo de una familia que no nos sobraba el dinero en absoluto, ¿no? Creo que mi padre o mi madre jamás pensó que de alguna manera u otra ese acto de dar iba a tener una repercusión en nuestra familia o en mí. Lo cierto es que esa familia estuvo en Canarias 3 años y se fue a Boston. Luego ya vivieron el sueño americano sus hijos, pero les fue muy bien en Boston y ellos me invitaron a mí a ir a vivir con ellos en Boston. Y fue a través de ellos y gracias a ellos que yo pude ir a Estados Unidos, porque mis padres no me hubiesen podido pagar vivir en ese país, ¿no? Quería contar esa historia por lo que hablaba anteriormente de que cuando das, recibes, ¿no? Mis padres lo hicieron de manera absolutamente nada egoísta y sin embargo yo les debo todo a esa familia de cubanos, ¿no? Así llego a Boston, donde estudié y conseguí una beca para estudiar en la Universidad de Boston, donde estudié, hice 2 carreras, hice la carrera de Ciencias Políticas y de Relaciones Internacionales. Os hablaba antes de que aquí una de las 3 ideas es buscar siempre cosas por las que sientas pasión. Y yo, si bien no vengo de una familia política, siempre me había llamado la atención la política y empecé a trabajar como voluntario, gratis, en una campaña política local en Boston. El año que terminaba la carrera universitaria, pues tuve la gran fortuna también, hasta cierto punto, que mi jefe en la campaña de reelección del alcalde luego fuese como asesor del alcalde de Boston y me llevó a mí con el equipo político, ¿no? Fueron 3 años magníficos. Terminé trabajando para la concejala de Hacienda de Boston, una mujer fantástica, Maura Hennigan. Y os quiero contar algunas anécdotas de esta mujer porque aprendí muchísimo de ella, ¿no? Lo primero que os quiero contar es que un día, como primer proyecto, me dice que le habían invitado a participar en una fundación en el Consejo
de la fundación, una fundación muy importante en Boston, y me dice, oye, por favor, prepárales una carta explicándole X, Y y Z, no recuerdo, ¿no? Entonces, claro, a mí me parecía que yo escribir por la concejala de Boston, Boston tiene el PIB de muchos países. Pero bueno, escribí lo mejor que pude, encima soy inmigrante, pues no, mi inglés no es tan... Soy bilingüe, pero no es tan bueno como alguien que ha nacido en Estados Unidos y tal. Y nada, al siguiente día le dejo la carta encima de la mesa. Voy a comer y cuando vuelvo me encuentro la carta con un post-it note, una notita que decía, "Is this the best you can do?" ¿Es esto lo mejor que puedes hacer? Joder, me entró unos nervios, un estrés, os podéis imaginar, joder, la he jodido. Total, que esa noche todo el mundo eran funcionarios, se iban a las 5 de la tarde, yo me quedé hasta las 8 de la noche escribiendo una carta de una página, ¿eh? Y le dejo la carta al siguiente, bueno, esa misma noche, otra vez a la concejala. Y al siguiente día, cuando llego por la mañana, ya llegaba muy temprano, tenía otra vez la carta en mi mesa, con otro papel que decía, "Is this the best you have?" Y ya ese día no pude dormir. Llamé a amigos, les mandé la carta. En esa época había fax, mira qué viejo soy. Me reenviaron el fax con ideas. Una carta relativamente sencilla. Y al siguiente día se la vuelvo a poner por tercera vez. Se levanta ella, me mira a los ojos y me dice, "Is this the best you have?" Y le dije, sí, esto es lo mejor que puedo hacer. Y me dijo, en tal caso, ahora la leeré. No la había leído. La parte interesante de todo esto es que si yo os contara la diferencia de la primera carta a la tercera, era abismal. Por supuesto que la tercera era fantástica, no tenía ningún error, era precisa, era correcta. Entonces, simplemente quería contar esa anécdota porque muchas veces no damos todo cuando hacemos un proyecto. Y yo creo que cuando hablaba de esa gente que tanto he admirado, son personas que dan todo de sí. Y sí, era lo mejor que yo tenía, ¿no? Otra anécdota de ella, que a lo mejor sirve como transición a lo que hice después, es que después de haber estado 3 años en el Ayuntamiento de Boston trabajando para ella, y la verdad es que me mataba, porque era una mujer que admiraba muchísimo, estas mujeres al poder, como vosotras, y un buen día me llamó y me dejó una notita que decía, ni más ni menos, "Quiero que te vayas". Ya tenía mucha confianza con ella, entro a su oficina y le digo, bueno, ¿qué pasa y tal? Y me sentó y me dijo que bueno, que llevaba 3 años con ella y que había llegado a un techo y que ella quería y creía que yo debía seguir mi carrera y que ya no podía aprender mucho más con ella y que lo importante era que siguiera aprendiendo toda la vida y que no era justo de su parte mantenerme en un trabajo y en una empresa en la que ya no podía enseñarme cosas nuevas. ¡Wow! No solamente eso, sino de forma voluntaria y proactiva me dijo que me iba a ayudar a buscar mi próximo trabajo. Y así lo hizo. De ahí me fui a Washington, me ayudó a conseguir ella un trabajo trabajando para el presidente del Partido Demócrata, que posteriormente se convirtió en ministro de Comercio y me llevó con él. Pero la anécdota de Maura Hennigan es que os contaba de esas 3 ideas, que busquemos la manera de devolverle a la sociedad, devolverle a tu comunidad, o ayudar a tu familia, a tus amigos, a la gente con la que vives. Años más tarde me di cuenta de que esa mujer no había hecho algo excepcional conmigo, era su modus operandi. Tenía gente en todos los niveles del gobierno, a nivel local, a nivel estatal, en la Casa Blanca, y todos le debíamos lealtad, gratitud. A mí nunca me llamó a pedirme un favor, pero si me hubiese llamado a pedir un favor, créeme que me hubiese desvivido por ella. Entonces, aprendí algo interesante y es que ayudando también recibes, eres más feliz. No creo que lo hiciera por egoísmo, lo hacía porque verdaderamente quería ayudar. Pero también es cierto que esa mujer tuvo mucho éxito también porque tenía muchísima gente en todas partes del gobierno, ¿no? Esa es un poco la transición para contaros lo que hice después. Fui al Partido Demócrata, estuve trabajando para el que en su momento era el presidente del partido, los 6 meses lo hicieron ministro y me llevó con su equipo, ¿no? Y fue la verdad es que un trabajo fantástico. Era el trabajo ese primero donde sonreía todos los días. Joven, 20 y pico años, viajaba con el ministro en el equipo de avanzadilla. Este era el equipo que viajaba antes del ministro para llegar a un país, para asegurarnos que todo estuviera bien, preparar las negociaciones y demás, y luego venía el ministro. Y luego ya seguíamos con él en la ruta a los diferentes países, ¿no? La anécdota que quería contaros de esa parte de mi vida fue que yo siempre viajaba con el ministro porque era lo cool, lo divertido. Viajabas en un avión militar, llegabas al otro país, venían los escoltas, los coches, y era súper divertido, ¿no? Pero un mes antes de un viaje en particular en el que teníamos una misión comercial a Bosnia, en los años 90, me llega una carta a mi despacho en el que buscaban un voluntario para acompañar al viceministro a un viaje a China. Normalmente ninguno de nosotros del equipo de avanzadilla hubiese voluntariamente irse con el viceministro si puedes volar con el ministro.
Pero la parte que me llamó la atención de la carta era que decía que era para un viaje a China y toda la vida había querido ver la muralla china. Y me fui como voluntario. Digo, pues me meto en el viaje, el jefe va a ir a Bosnia, que es un sitio bastante feo. No hay nadie de aquí de Bosnia, ¿verdad? Y yo me voy a China. Bueno, la historia, desafortunada y muy triste, es que el ministro se mató en el avión. En Bosnia se llamaba Ron Brown, era el primer ministro de color, el primer ministro negro en la historia de Estados Unidos. Se mató en un avión y se murieron todos mis compañeros. Éramos 13 y quedamos 2, los únicos 2 que no estábamos en el avión. La historia que os quería contar aquí no tiene nada que ver con la parte de éxito profesional, pero sí de vivir, de ser feliz, de darlo todo en el momento. Porque cuando volví, después del viaje, yo estaba en China, nos llamaron a todos de vuelta a la sede en Washington, al ministerio. Todos compartíamos una mesa porque éramos gente que viajaba continuamente y no teníamos despachos, todos un poco como las mesas de hoy, ¿no? Ryan, mi compañero de al lado, había dejado una lista, que era un to-do list, una lista de cosas por hacer. Y la primera decía, llamar a mamá, que hace tiempo que no la llamo. Os quería contar esa historia porque he visto vuestros currículum, he visto vuestros perfiles y sois personas ambiciosas, en el buen sentido de la palabra, creo que es algo muy positivo, sois personas que sabéis darlo todo, pero no olvidéis que hay que vivir el día a día y no olvidaros de lo que verdaderamente es importante, que no siempre es el trabajo ni los proyectos. Después de ahí, pues decidí que había sido un golpe muy fuerte y me tomé 2 años de descanso. Me fui a hacer un máster a la Universidad de Harvard, hice un máster en Administración Pública. Fue fantástico. Mi primer reto al respecto fue que yo soy de letras y el programa este era bastante duro porque era más bien de matemáticas, ¿no? En el primer año, sorprendentemente, a pesar de ser un máster de Administración Pública, te enseñan a hacer análisis de regresión, econometría. Para un tío de letras puras era horrible, lo pasé fatal. Pero aprendí muchísimo, ¿no? La historia que te quería contar es que mi jefe, antes de irme, el ministro, que se había graduado de Harvard también, me dijo, oye, ¿sabes cuál es mi recomendación? Sé que por vuestra edad va a tocar hacer algún máster o algún doctorado en algún momento, ¿no? Y la recomendación que os voy a dar no tiene nada que ver con lo que te diría nadie, y mucho menos tu padre. Me dijo, cuando vayas a hacer el máster, procura salir más de fiesta y estudiar menos. Y hostias, a ver, explícamelo. Y me dijo, mira, cuando estás haciendo un MBA, un máster, un doctorado, ya ese momento ya has demostrado tu valía académica. Yo, por ejemplo, que me gradué de Harvard, me gradué summa cum laude, el máster, ¿sabéis cuántas veces me han pedido las notas? Nunca. Y sin embargo, me dijo, cuando estés ahí, el verdadero valor sois vosotros. En estos 65 horas, buscad la manera de forjar relaciones, amistades, gente que en el futuro os va a ayudar, con el que vais a compartir experiencias. Y de lo único que me arrepiento, francamente, en Harvard es de no haber estudiado menos y de haber salido más de copas, porque he hecho negocios, he hecho proyectos con muchísima gente que conocí en el máster. Y al fin y al cabo, eso es lo que marca la diferencia muchas veces para tener éxito en la vida, las relaciones. Entonces, no sé si es intuitivo o no, pero quería compartirlo con vosotros porque hay que trabajar, hay que darlo todo. Por supuesto que las notas son importantes, no quiero decir que no lo sean, pero no os olvidéis del componente humano, las relaciones. Y son tan importantes como cualquier trabajo personal. Sois afortunados, representáis a lo mejor de España, representáis a lo mejor de vuestra generación, sois agentes de cambio. No os olvidéis, pero no podéis hacerlo solo. Tenéis que hacerlo probablemente con gente como vosotros, con quien podáis compartir experiencias, mejores prácticas, contactos, relaciones. Entonces, nada, te quería contar esa historia. Esos 2 años fueron magníficos, pero en ese momento, al final la carrera, al terminar el máster, decidí que no quería volver al gobierno. Ya he aprendido mucho, pero me parecía que era el momento de saltar al sector privado. Siempre había tenido una cierta vena emprendedora. Me atraía mucho el sector privado. Vengo de una familia donde mi padre nos cuenta la historia que empezó su carrera, es constructor. Empezó con una Vespa y mi madre embarazada detrás. Mi madre llevaba los cubiertos, los cubos y los rodillos y tal, y empezaron a pintar casas. Y eventualmente pues tuvo empleados y tuvo una empresa pequeña y demás, pero yo siempre lo viví en casa y mamé en casa que el emprendedor, tanto social o empresarial como muchos de vosotros, contribuye de forma positiva a la sociedad. Genera valor continuo, porque genera empleo, porque paga impuestos, porque asume riesgo continuamente, y eso creo que es muy, muy importante y es muy positivo.
En ese momento decidí no volver al gobierno, a la política, también porque habían ganado los malos, los republicanos en ese momento, y ya no podía volver al gobierno demócrata, ¿no? Decidí que era el momento para dar el salto. Me fui a trabajar en una multinacional de consultoría, una que eventualmente había surgido de McKinsey, no sé si la conocéis, una empresa de consultoría estratégica. Y con 28 años me vi como director para Iberoamérica. Fueron años fantásticos. La empresa había sido un spin-off de McKinsey y posteriormente salió a bolsa, ¿no? Cuando entré a la empresa éramos 150 empleados. Cuando me fui de la empresa 3 años más tarde, éramos casi 3.000. Imaginaos el crecimiento que tuvimos. Y fue una experiencia francamente maravillosa, ¿no? En todos los aspectos. La historia que os quiero contar de aquí es que no fueron años fáciles. Trabajé muchísimo. Viajaba continuamente por toda Latinoamérica y apenas tenía vida, pero me sentía parte de un proyecto, ¿no? Y veía cómo el proyecto crecía y sabéis todos que no hay nada más gratificante que creer en un proyecto, ¿no? Al final, después de 3 años, me di cuenta que si bien me seguía atrayendo mucho el mundo privado, lo mío no era el mundo corporativo. Me sentía más un emprendedor y quería montar mi propia empresa. Tenía un plan de stock options, de acciones, que si me hubiese quedado 2 años más, hubiese valido $1,5 millones. Para una persona que no había ganado dinero en su vida, créeme que fue una decisión muy difícil dejar los stock options, algo que iba a costar $1,5 millones, cobrar $300.000 para venirme a España a montar una empresa propia y a tocar puertas. Nunca había vivido en Madrid, había salido de Canarias a Estados Unidos, pero nunca había vivido en la península y fue un proyecto sumamente interesante. Estuve 4 años como emprendedor, monté 3 empresas, monté una empresa de consultoría que ayudábamos a los ayuntamientos y a las administraciones públicas a ser más eficientes, a importar mejores prácticas de otros países. Francamente, desesperante ese trabajo. Luego monté una segunda empresa en la que monté una agencia de speakers, una agencia de conferenciantes, ¿no? Tenía muchos contactos en Estados Unidos con senadores, con congresistas, con Al Gore, con mucha gente, y los empecé a invitar y a cobrar y a organizar eventos, ¿no? Y luego monté una tercera empresa, ya con el apellido Verde me di cuenta en algún día que tenía que hacer algo con la energía y el medio ambiente, que había nacido predestinado para eso, y ya empecé a interesarme mucho más en lo que para hoy es mi verdadera pasión, el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, y empecé ya a meterme de lleno y monté una empresa que se dedicaba a atraer inversores norteamericanos para invertir en lo que en su momento fue un boom, que fue las energías renovables en España, ¿no? Fueron 4 años y en el 2008 me volvió a picar otra vez el bichito este de la política. Aparece un loco ahí que se llama Barack Hussein Obama, negro, que no tenía la más mínima posibilidad de ganar, pero me ilusionó muchísimo y decidí que me iba a reinventar otra vez, que iba a dejar una empresa que me daba dinero, que me daba estatus, porque ya no me hacía feliz y quería algo nuevo. Y decidí unirme a la campaña de Barack Obama. Ganó, pero había perdido 3 veces, porque había trabajado en la campaña del 2000 de Al Gore y perdimos. Y luego me fui por segunda vez en el 2004 con Kerry y volvimos a perder. Y luego en el 2008 dije, esta es la tercera la vencida. Antes de irme con Obama, me fui con Clinton, con Hillary Clinton, y volvimos a perder. Pero tuve la inmensa fortuna de que en ese momento Barack Obama me invitara a formar parte de su campaña. Y fue una experiencia maravillosa. Posteriormente formé parte de su gobierno, obviamente. Pero quería contaros algunas anécdotas y lecciones aprendidas de mi paso por la campaña de Barack Obama y posteriormente por su gobierno. Mucha gente me pregunta a mí que cuál es la clave para entender la victoria de Barack Obama. Y siempre digo lo mismo. No tiene nada que ver con Obama, el comunicador, que es un comunicador fantástico, Probablemente será creo que una de las personas más elocuentes que he conocido en mi vida. Pero políticos elocuentes hay muchísimos y muy pocos llegan a ser presidentes. Si tú me preguntas a mí cuál es la clave para entender la victoria y éxito de Barack Obama, os diría que tiene todo que ver con Barack Obama, el emprendedor, el innovador. Un tío que se enfrenta a Hillary Clinton, la candidata inevitable, el 2x1, su marido. Yo fui de los primeros 20 empleados de Hillary. Y pensaba que era el tren que te pasa una vez en la vida. Joder, para ser parte de una campaña presidencial y estar entre los 20 primeros, pues es prácticamente el éxito garantizado. Y aparece un tío, como mencionaba anteriormente, Barack Obama, que nos reíamos de él. Nos reíamos al principio de él porque no tenía la más mínima posibilidad. Sin embargo, lo que él hizo distinto fue entender que no podíamos hacer lo mismo una y otra vez y esperar un resultado distinto. Y por consiguiente, lo que hizo
fue, primero, estructurar una campaña política basándose en el capital humano, en la gente, y en buscar emprendedores para formar parte de sus filas. Yo os hablaré un poquito de lo que significó eso, porque la clave de todo eso fue el Big Data. ¿Cuántos de aquí sabéis lo que es el Big Data? Ok, muy bien. Si os dejo una idea, es que hoy, bueno, hoy no, en la hora 66, tenéis que buscar información sobre cómo Big Data está cambiando el mundo y va a cambiar vuestras vidas, vuestros proyectos, de forma radical y de forma disruptiva. Barack Obama implantó conceptos de Big Data. Big Data no es otra cosa que recopilar millones y millones de datos, cruzarlos para tomar decisiones. Recopilas información, y os daré algunas ideas de a qué me refiero. Pero él se da cuenta de que no podía ser lo mismo una y otra vez esperar un resultado distinto para ganarle a la candidata, vamos, absolutamente ganadora, casi de forma inevitable. Tenía que ser valiente, ser emprendedor, y apostó por la tecnología, apostó por el Big Data y apostó por la gente. Creo que innovó de dos formas. En primer lugar, en la forma de comunicar. Y en vuestros proyectos, a la hora de volver a vuestros proyectos y a la hora de pensar en estos retos que os van a ocupar los próximos días, pensad siempre en la importancia de la comunicación. Barack Obama innovó a la hora de comunicar. Si lo oyes hablar, verás que sus discursos son bastante llanos, bastante cercanos. Él no habla de 20 conceptos, 40 cifras, palabras sofisticadas. Habla de sentimientos, habla de la gente, habla de cómo te hace sentir. Obama siempre dice que la gente no recuerda lo que le dices. La gente le recuerda cómo le hiciste sentir cuando se lo dijiste. Y es muy cierto. Él innovó porque supo entender que la gente quería algo nuevo y quería comunicar apelando a los sentimientos más básicos. El concepto se llama política aspiracional. Esto es un concepto que viene de Nike, de Apple y demás, ¿no? ¿Por qué os cuento esto? Yo, para entenderlo, cuando me pasé de la campaña de Hillary a la campaña de Barack Obama, atípico, pero a un grupito pequeño nos invitaron y nos llevaron y nos encerraron un fin de semana como vosotros para indoctrinarnos sobre la nueva forma de hacer campaña. Y David, que era el director de la campaña, nos dijo lo siguiente: vamos a ganar estas elecciones de la misma forma que Hitler llegó al poder. Creo que me he equivocado aquí de campaña, macho. A ver, explícame cuál es el denominador común entre Hitler y Obama. Y me dijo: Juan, no te olvides que Hitler llega al poder en 1933 en un proceso democrático, transparente, abierto, y que gana por mayoría absoluta. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo apelando a los sentimientos más básicos de las personas, desafortunadamente los más negativos. La superioridad racial, la culpa, no es culpa nuestra, es culpa de los judíos. O sea, todo eso horrible del ser humano, pero que está y forma parte de nosotros, ¿no? Los sentimientos más básicos. Y nosotros vamos a ganar apelando a los sentimientos más básicos, pero los más positivos. Hope, esperanza. Yes, we can. ¿Qué legado le vas a dejar a tus hijos? ¿En qué mundo quieres vivir? Y eso sí, es muy importante, los sentimientos a la hora de comunicar. Ahora que no nos oyen, nadie lo hace mejor que Coca-Cola. Habéis oído hablar de todo el eslogan de Coca-Cola. Coca-Cola no te dice yo soy mejor que Pepsi. Te habla de sentimientos, apela a estas historias vuestras comunes, ¿no? Y se lo creen. Y yo creo que esa es la mejor forma o la mejor fórmula de comunicar y convencer. Y lo segundo que hizo, francamente innovador, Obama, fue lo que os comentaba anteriormente, la manera de estructurar una campaña. Cuando volváis a vuestros proyectos, y he leído todos y cada uno de vuestros proyectos y me han llamado muchísimo la atención, son de economía nueva, no son del siglo XX, son del siglo XXI. Se basan en ideas, se basan en propiedad intelectual, en capital humano, se basan en apelar a sentimientos muchas veces, y lo tenéis muy claro. Lo que hizo Barack Obama fue crear un sistema de meritocracia. Es una palabra fantástica. A ver, yo soy muy crítico de Estados Unidos por muchísimos motivos, pero también reconozco que hacen cosas bien. Lo que hacen bien en ese país es apostar por el emprendedor, basándose en un sistema meritocrático, que no importa cómo te llamas, no importa de dónde vienes, no importa si naciste en Canarias, en Telde, y llegas a Estados Unidos, lo que importa es cuánto estás dispuesto a dar por tu proyecto, cuánto estás dispuesto a luchar por eso. Y están dispuestos a recompensar o no, en función al trabajo y al sacrificio. Es algo que me lo creo. A mí nadie me tiene que decir que el sueño americano existe, porque yo lo he vivido en carne propia, ¿no? Obama creó un sistema donde pasamos de 0 a 2,5 millones de personas en tan solo 9 meses. Simpatizantes, voluntarios, gente que trabajaba y te daba todo
Os contaré una historia que puede ser interesante hablando del Big Data. Nosotros teníamos, hablando de la meritocracia, teníamos los viernes lo que llamábamos la Open Doors, ¿no? Era una hora en particular que cualquier empleado de la campaña, no importa el cargo, el título o incluso la edad, podía llegar y venir a convencer al jefe de algo, ¿no? Llegó una chica, se llamaba Mary, y Mary llega a 22 años. El Big Data Room era un centro de análisis de Big Data que le llamábamos la cueva. Le llamábamos la cueva porque no sabíamos qué pasaba ahí dentro. Era un sitio oscuro. Hay un informático ingeniero. ¿Quién era? A ver, uno del grupo. Eras tú, ¿no? Bueno, varios. Yo no sabía, por ejemplo, que los ordenadores van más rápido en sitio cuando hace frío. Por ejemplo, entonces entrabas a la cueva y era un frío horrible. Vivían en sacos de dormir, comían, trabajaban a todas horas de la noche. Era la cueva. El perfil eran chicos de 19 a 25 años, todos los que hacían el Big Data, ¿no? Y habían 3 chicas, y era una de ellas. Llega corriendo a la oficina, además, la recuerdo como si fuese ayer, siempre toda despeinada, y le dice, David, he encontrado, haciendo el análisis de hoy de Big Data, un nicho de oportunidad para nuestra campaña, poder recaudar muchísimo dinero. Y David le dice, bueno, cuéntame. He encontrado que existe una gran concentración de admiradoras de George Clooney que viven entre Boston y Washington en edades entre 27 y 35 años, de alto poder adquisitivo, que son demócratas y que votan por nosotros. Se queda David pensando y dice, bueno, pero si van a votar por nosotros, nos dan dinero, ¿qué hago yo con esto? Y dice ella, los viejos sois todos iguales, no entendéis. Tenía 41 años David, ¿eh? La tía se le había ocurrido la brillante idea de hacer una rifa. Y la rifa era que por cada donación de $15 que hicieras, te dábamos un ticket para la rifa. Y el premio de la rifa era que tú y tu mejor amiga se iban a cenar con George Clooney y Barack Obama a la mansión de George Clooney y os enviábamos un billete de business class. Recaudamos $17 millones en 24 horas. Eso es Big Data. Pero eso es también meritocracia, donde una persona cualquiera en la organización podía aportar ideas. En ese caso, el Big Data, por favor, creedme, está revolucionando el mundo. Y marca la diferencia, y marca un antes y un después en la campaña de Barack Obama, ¿no? Entonces, para mí, lo que yo verdaderamente os diría es que, y quiero ir concluyendo porque quiero que hablemos, ¿no? Pero para mí esa campaña fue determinante y cambió mi vida, ¿no? Posteriormente porque pude formar parte del gobierno, pero también porque creía que el mundo se merecía un Barack Obama. Cuando dejé la administración y me volví al sector privado para formar una familia y tener hijos, que era el momento que pensaba, volví a pensar en esas 3 ideas que creo que reflejan la idiosincrasia y el perfil de Barack Obama. Y si me lo permitís, creo que también os define a todos vosotros. Asumen riesgo continuamente y no le temen al fracaso. Sienten pasión por todo lo que hacen. En tercer lugar, son agradecidos porque siempre buscan la manera de devolverle a la sociedad, a la comunidad, a la empresa. Barack Obama creo que pasará a los libros de historia por tener las ideas muy claras, en mi opinión, y no ser la fuente más objetiva en comparación al señor Trump. Pero os dejo con 2 ideas. En la antigua sociedad griega tenían 2 palabras para definir el concepto del tiempo. Uno es cronos, que como supongo que entendéis es medir el tiempo. Un día, un siglo, un año, lo puedes medir, lo puedes cuantificar. Pero luego tenían una palabra fantástica para describir también el concepto del tiempo, pero lo definían de una manera muy distinta. Lo llamaban kairos. Y para los griegos, en la vida de una persona o de un proyecto o de la sociedad, hay un momento kairos, donde algo ocurre, todo cambia y ya nada volverá a ser igual. El momento kairos es, por ejemplo, el momento eureka en el que te diste cuenta que tenías que montar una empresa muy concreta y muy específica, ¿no? O llevas toda una carrera universitaria trabajando muchísimo, te gradúas, consigues el trabajo de tu vida y todo cambia, ¿no? O 4 jóvenes deciden unir sus esfuerzos en las calles de Cairo, convocan una manifestación a través de las redes sociales, empiezan a llegar cientos de miles de personas, se crea una vera revolución social, todo cambia, ya nada volverá a ser igual en Egipto y posteriormente en el Medio Oriente con la primavera árabe. Momentos kairos en la vida, donde todo ocurre y ya nada volverá a ser igual. La idea con la que os quiero dejar no es en absoluto si estamos ante un momento kairos, porque lo estamos.
Todos y cada uno de vuestros proyectos son proyectos Kairos. La sociedad está en un momento Kairos de grandes cambios donde la tecnología y los proyectos como los vuestros tienen el potencial de cambiar el mundo. La idea con la que os quiero dejar es si lograremos entender como sociedad, y creo que Coca-Cola lo ha hecho, que la clave para ser competitivos en el siglo XXI no es la tecnología, ni siquiera es el dinero, es el capital humano, es la actitud, es la gente, es el espíritu emprendedor que os caracteriza a todos vosotros. Así que la idea es que creo que tenéis todos mucho que ver con Barack Obama. Porque antes de ser presidente de los Estados Unidos era un joven emprendedor, comprometido, que buscó la manera de devolverle a la sociedad con un solo objetivo, querer cambiar el mundo. Así que volved fuera de este magnífico espacio de reflexión y de planteamientos estratégicos y cambiad el mundo. Gracias. He hablado mucho más de lo que creía, porque estaba, supongo que ilusionado con compartir este espacio con vosotros, pero me gustaría que me comentéis qué opináis. Nunca he hecho una presentación de este tipo, las mías son todas estructuradas, con ideas súper claras, y esto ha sido un poco un monólogo impromptu. Pero, ¿estáis de acuerdo con las ideas? ¿No estáis de acuerdo? ¿Qué opináis? ¿Entendéis la relevancia de este proyecto y lo que significa? ¿Qué opináis de la importancia de las relaciones? Que quizás nadie os ha dicho que tenéis una oportunidad fantástica aquí de compartir con gente que comulga con vosotros, que estáis todos igual de locos y creéis que podéis cambiar el mundo. Si no, voy a pensar que os he aburrido muchísimo y que queréis que me vaya. Cuéntame. Muchas gracias, me ha gustado muchísimo la charla y con muchos puntos, reflexiones o cosas que he ido llevando por dentro y no sé, pues verlo representado yo creo que me ha ayudado bastante. Y sí quería aprovechar para hacerte una pregunta. Cuando has hablado de lo del tema del avión y en su lista de tareas, llamar a su madre y demás, ¿cómo tú eso lo has aplicado a tu vida y en tu día a día, aparte pues de todo el tema pues político, de empresas, de viajar para acá, para allá? O sea, la parte más emocional y de relación con tus seres queridos, ¿cómo la gestionas, cómo la llevas y si te sientes feliz en ese sentido con...? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, porque la respuesta es que no es fácil compaginarlo ni encontrar ese equilibrio. Y va a pasar a todos. Por el perfil no estaríais donde estáis, no hubieses hecho lo que habéis hecho si no hubieses dado todo para alcanzar vuestros objetivos profesionales, ¿no? Pero quizás porque soy mayor que vosotros, estoy en un momento en mi vida en el que sí me lo replanteo continuamente, ¿no? Yo tengo 2 hijos. Me arrepiento quizás de poco en la vida, pero no tuve hijos hasta los 40, porque siempre mi única prioridad era mi trabajo, continuamente. Y creo que en el momento que tuve hijos todo cambió por completo, ¿no? En primer lugar, empecé a tomar, os comentaba antes de que siempre me reinventé a lo largo de mi carrera, ¿no? Cuando terminé, no os conté, cuando terminé la carrera universitaria tuve 3 ofertas laborales y nunca había ganado dinero. O sea, y me ofrecieron irme a trabajar en una empresa de consultoría, Bain, me ofrecían como $100.000. En esa época eso era más dinero que podía imaginarme. La segunda era trabajar en un banco y el tercero era irme a trabajar para la concejala, para Maura Hennigan, y me pagaban $17.000, que no llegaba ni siquiera a fin de mes, ¿no? Fue la mejor decisión de mi vida. Y tomé la decisión en función a una cosa que me dijo mi madre. Y me dijo eso. Le dije, mamá, ¿qué hago? ¿Qué trabajo? Y me dijo, piensa en los 3 trabajos, intenta visualizarte tú en cada uno de esos 3 trabajos y piensa en cuál te haría más feliz. Y al final tomé la decisión pensando que trabajando para una mujer como ella, que admiraba y que iba a trabajar ayudando a la gente, me iba a hacer mucho más feliz. Y no me equivoqué. Gracias a Dios el dinero nunca me ha faltado, pero nunca lo he definido como prioridad. Y hoy sé algo que vosotros no sabéis, y es que se pueden hacer las 2 cosas. Y es más, cuando buscas el equilibrio, eres más feliz y tienes más éxito. Hay una anécdota por ahí, no estoy pidiendo que os caséis ni mucho menos, pero yo tardé mucho. Pero resulta que los hombres casados son más felices y tienen más éxito, estadísticamente hablando, por lo menos, ¿no? Quizás tenga que ver porque quizás entienden el equilibrio ese, ¿no? Yo luego, posteriormente, tomé decisiones que iban más en función a alcanzar el equilibrio, ¿no? Cuando trabajaba en la Casa Blanca, me fui de forma voluntaria, porque decidí que me iba a mudar a España para casarme. Y me mudé a Orense. Os juro que lo busqué en el mapa.
y que todo el mundo me dijo, estás loco, tío. Vas a dejar un puesto de subsecretario de Comercio de los Estados Unidos a cargo de las relaciones bilaterales comerciales y económicas con 57 países para irte a un sitio donde nada... Lo hice porque buscaba felicidad y buscaba equilibrio. Y te puede sorprender saber que gané más dinero que nunca a raíz de esa decisión. Porque logré equilibrar mi vida y porque ya tenía otros objetivos, ¿no? Lo he hecho siempre, una y otra vez. Y hoy, por ejemplo, sigo trabajando muchísimo, no quiero decir que no, pero cuando estoy con mis hijos, estoy con mis hijos. Apago el móvil, literalmente. Y si no, mi hija se encarga, tiene 6 años, de pegarme y recordármelo. Y no me arrepiento en absoluto. Créeme que cuando vuelvo al teléfono otra vez o al email el lunes, tengo tanta o más ganas. Entonces, no sé si te contesto la pregunta, pero te diría que no es fácil, que la tentación va a ser siempre el trabajo, pero que si logras encontrar ese equilibrio con tu vida personal y privada, probablemente te vaya incluso mejor, profesionalmente hablando. La pregunta es cómo. Bueno, gracias de nuevo por la presentación. Aprovechando que estás aquí y que tuviste la ocasión de vivir un tiempo de cambio en Estados Unidos, quizá me gustaría pedir tu visión de qué crees que está pasando ahora, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, con el auge del populismo, con la desconexión de los jóvenes, con la política e incluso con el hecho de que nos estamos haciendo mayores y pues quizá el votante medio de España, de cualquier país, tiene 55 años y hay mucha gente joven que siente pues, que no tiene este potencial de generar un cambio. Y también conectarlo, pues, si puedes, con el tema de Trump, ¿no? De Estados Unidos, etcétera, etcétera. Sí. Un poco, ¿hacia dónde crees que vamos con este nuevo contexto político del individualismo o del nacionalismo versus el multilateralismo y el llegar a acuerdos y el llegar a pactos? Muy bien. Pregunta fácil no tiene, ¿verdad? Muy compleja y tiene muchísimas variantes, pero varias cosas. En primer lugar, para entender cómo llega un Donald Trump al poder, tienes que entender lo que está pasando en el mundo, que es el populismo, ¿no? Y creo que no es algo peculiar a España o ni siquiera a Europa, donde Le Pen, el movimiento de derecha extrema en Francia, puede sacar un 30% del voto, o donde Austria hoy no gobierna la extrema derecha xenófoba por menos de medio punto, o Brexit, o lo que está pasando en Italia, o lo que ha pasado en Estados Unidos con Trump. Tiene todo que ver con el populismo. El populismo surge, en mi opinión, porque efectivamente, como tú bien dices, hay un distanciamiento entre la sociedad, y particularmente los jóvenes, y los políticos tradicionales y los partidos tradicionales. Y no se sienten representados. En España en particular te diría que tiene mucho que ver con un sistema democrático que es poco democrático. Y se llama la falta de listas abiertas. ¿Qué quiero decir con eso? En verdad nosotros en España no tenemos una democracia. Porque vosotros no votáis por una persona. Votáis por un partido. Y el partido, a su vez, tiene unas siglas. O sea, votáis por unas siglas, no por una persona. Y luego el presidente del partido pone en la lista no siempre al más popular, al más preparado, ni siquiera al mejor. Muchas veces ponen al que obedece bien, al que no me hace sombra, al mediocre. Y es un sistema, francamente, en mi opinión, que tenemos que cambiar. Porque hace que tú no te sientas representado. Y porque hace que no pueda surgir un Obama. Porque no tiene cabida en el sistema. Porque en los partidos no puede entrar. Porque no le dan cabida. Y tú no puedes presentarte tú solo. Y es algo que me gustaría cambiar. ¿Cómo se cambia? Para entender lo que está pasando luego en el mundo. Se cambia con vosotros, se cambia con la gente joven y se cambia de la siguiente forma, a través de la sociedad civil, de una mayor participación ciudadana, de mayores proyectos de emprendimiento social, de movilización ciudadana, que la gente sepa, no la gente, que los políticos sepan que no les importáis una mierda. ¿Sabéis por qué? Porque no votáis. ¿Sabéis por qué? Porque no os organizáis. ¿Sabéis por qué? Porque sentís una apatía absoluta por la política. Pero tenéis la energía. Esta es y sois la mejor generación y la generación más preparada en la historia de España.
mejor formada, mejor preparada, con gente brillante como vosotros. Y sin embargo os olvidáis de la política. Los políticos son como son y son predecibles. Y yo vengo de trabajar con muchos políticos, porque no les exigís. ¿Cómo le exiges? Tienen que saber que van a pagar, que los vais a castigar o recompensar en función a si van a votar a favor de la lucha contra el cambio climático o no. Que os informéis. Y no estoy criticando a la gente joven, estoy diciendo simplemente que es la triste realidad, porque vosotros no participáis porque el sistema nos deja en España. Y eso es lo primero que tendríamos que cambiar. Yo creo que el futuro de la política está en los ciudadanos, en la sociedad civil, en la participación, que la gente vuelva a creer en la política, pero la política entendida no de meterte en un partido y tocar puertas, sino que participéis en vuestra asociación estudiantil o la asociación de vecinos, que hagáis todo lo posible para que vuestra voz cuente. Hoy, el momento Kairos, está en las redes. Los medios tradicionales están muertos. Y siguen ahí dando sus últimos coletazos, pero están muertos. Y son las redes sociales. ¿Y qué mueve una red social? Un movimiento, apelar a los sentimientos, movilizar a la gente. Y creo que es lo que hace falta. Porque cuando no ocurre, surge un Donald Trump, que al igual que otros partidos en este país intentan aportar soluciones fáciles a problemas complejos. Y eso es un grave, grave peligro. Porque podemos estar en una situación como la actual, donde no os voy a aburrir con temas de geopolítica, pero a mí me preocupa mucho la situación actual del mundo. Este señor Donald Trump puede generar una, no quiero decir una guerra mundial ni mucho menos, pero sí creo que son momentos muy, muy preocupantes. Cuando Estados Unidos es el único país del mundo que tiene un líder que no cree en el cambio climático. ¿Sabéis cuántos países no han ratificado el Acuerdo de París? 1. Estados Unidos. Cuando tenemos un país que se enfrenta una y otra vez a sus aliados históricos, que son Europa. Ha habido paz y tranquilidad en Europa después de casi 1000 años de guerras en Europa. Por primera vez hemos tenido un periodo de casi 70 años ininterrumpidos de estabilidad, paz y prosperidad. Y ha tenido todo que ver con esa relación bilateral, económica, comercial y política entre Estados Unidos y Europa. Y ahora estamos saltándonos y todo lo que eso conlleva, ¿no? Pero sobre todo creo una vez más que la clave está en entender la importancia de la política. Tiene dos opciones. O te involucras, bien a través de un proyecto, o no. Y si no lo haces, estos señores van a estar tomando decisiones por ti. Gente que no te representa, gente mayor, gente que está absolutamente desconectada de la realidad. Y en ese sentido, la parte buena y optimista. Lo que está pasando en España es fantástico. Mirar a los líderes que tenemos finalmente, independientemente de vuestra ideología política, pero finalmente tenemos gente joven. Y ha cambiado en un año, al menos en Ciudadanos y en el PP, e incluso también en el PSOE. Y eso es bueno, no es necesariamente malo. Yo no soy nada fan de Podemos, pero sí digo que tiene una parte positiva. La parte positiva es que la gente, que se ha demostrado que a la gente le importa la política, para bien o para mal. Entonces seamos optimistas. ¿Cómo veo la situación? Con absoluto optimismo, porque estoy convencidísimo de que la gente joven finalmente se va a involucrar. Probablemente no sea con los partidos tradicionales, pero vemos cómo surgen movimientos ciudadanos nuevos, vemos cómo la gente cada vez se preocupa más en las redes sociales. Con que hagáis un like, ya eso es participar. Lo que no vale es dejar que los otros tomen decisiones por ti. Nada, lo mío también, bueno, lo primero te las gracias. Y va también muy de la mano, ya nos has hablado de 3 claves o así que nos podrían ayudar en la vida. También es una pregunta relacionada más en lo personal. Por lo que he ido hablando con mucha gente joven estos años, estos meses e incluso hoy, muchos de nosotros tenemos las ganas, la energía, la pasión, incluso la ilusión de querer cambiar algo. Como que sientes alguna llamada dentro de querer hacer algo más, ¿no? Pero luego también veo que, sin embargo, la gente, incluso donde me incluyo, estamos un poco perdidos. Tenemos muchas ideas en mente, que estamos participando en proyectos muy, muy interesantes, en empresas que también están muy bien. ¿Qué tipo de pasos, experiencias, proyectos o incluso con qué tipo de personas nos recomendarías trabajar, conocer, intercambiar reflexiones para poder clarificar y explorar este futuro que se nos presenta incierto, pero a su vez apasionante y lleno de ilusión? Claro, claro. Pues mira,
Yo tenía muchísimas ideas que quería compartir con vosotros en esa chuletita que al final ni utilicé. Una de las ideas que quería compartir con vosotros es la importancia de buscar mentores. Yo lo hice. Casi todo, a lo largo de mi vida siempre tuve amigos que eran mayores que yo. Donde yo creo que me caractericé siempre por ser un tío inquieto, impaciente, como tú bien dices, me sobraba la ilusión y la energía, pero muchas veces mal canalizada, ¿no? Y en algún momento en mi vida empecé a darme cuenta que había muchísima sabiduría en la gente mayor que yo, que ya habían pasado por un proceso similar y que habían cometido errores, ¿no? Algo que me sirvió a mí mucho a lo largo de mi carrera toda fue siempre buscar proactivamente mentores. ¿Cómo lo haces? Preguntando. Literalmente. Me ha pasado muchísimas veces en la vida, pero una vez leí un artículo de un señor interesantísimo y fui a verlo. Os voy a contar la historia. Esto de las anécdotas muchas veces dicen más, ¿no? Había un señor, Francisco Sánchez, que posteriormente fue mi jefe. ¿Os acordáis el momento en el que estaba en el gobierno, quería un cambio, se había matado el ministro, quería ir a hacer un máster a Harvard? Y entre las personas que identifiqué que me pudieran ayudar para ver cómo era el proceso y cómo presentaba una solicitud que me permitiese entrar y que me eligieran, porque solo el 4.5% de las solicitudes al final son aceptadas, encontré a este señor que había tenido un perfil similar al mío. Había sido inmigrante en Estados Unidos, él cubano, yo español, hispano, y había hecho muchas cosas similares a las mías, ¿no? Y lo veía como un referente, pero no lo conocía. Se llama Francisco Sánchez. Total, que llamo a su oficina, me meto en internet, busco dónde trabajaba en una empresa de negociaciones internacionales en Boston. Llamo a su oficina, yo trabajaba en el ministerio en esa época, pero tenía 26, 25 años, ¿no? Llamo a su oficina, me contesta la secretaria y le digo, ¿puedo hablar con el señor Francisco Sánchez? Y me dice, el señor Sánchez no está. Ah, no. A ver, y jugaba muy bien. Le llama a usted del Ministerio de Comercio, a pesar de que era, en esa época, de los años 90, no era ningún funcionario, ni mucho menos, era un asesor. Le llamo a usted de la oficina del ministro y quisiera hablar con el señor Francisco Sánchez. La secretaria me dice, el señor Sánchez no está en Washington hoy. Ah, qué bien, yo le llamo a usted de Washington. ¿Me podría decir dónde está el señor? Sí, está en una reunión en estos momentos en la Embajada de Colombia. En un evento en la Embajada de Colombia. Digo, ahí va, pues me presento en la Embajada de Colombia y voy a conocerlo. Eran las 4:30, la reunión el evento era a las 5. Dejo las cosas, me subo en un taxi, me voy a la Embajada colombiana, toco la puerta, sale un señor, yo esperando encontrarme a 200 personas en un evento, ¿no? Se me queda mirando y le digo, estoy aquí para el evento. Se me queda mirando un tío arriba abajo, acompáñame. Veo que no hay nadie, hostias. Abre la puerta y era la oficina del embajador, Francisco Sánchez, y otra persona. Digo, hostias, ¿qué he hecho? Pues da la casualidad que él estaba no en un evento, sino en una reunión, en la parte semántica. Yo había oído evento, habían dicho reunión, y estaban hablando sobre la creación de la Cámara Bilateral de Comercio entre Estados Unidos y Colombia. Y yo trabajaba en la oficina de Latinoamérica del Departamento de Comercio. El secreto es que estuve en toda la puta reunión, escuchando y aportando, y no tenía que haber estado en una reunión. Imagínate los 2 huevos que tuve, la mala o buena suerte que tuve, pero al final nadie me cuestionó, nadie me preguntó, le di mis ideas. Y cuando salí de ahí, me acerqué a Francisco y le dije, Mr. Sánchez, le tengo una noticia, ¿le importa si lo acompaño al hotel caminando y hablamos un poco? Y le conté la historia. Y me dijo, macho, no sé cómo coño lo has hecho, pero nos vamos a llevar muy bien tú y yo. Nos hicimos amigos. Y a lo largo de mi carrera ha sido un mentor. Le pedí que fuera un mentor, proactivamente. Y creo que la inmensa mayoría de la gente te va a sorprender porque van a querer ayudaros. Porque lo que tú tienes, y lo que tú tienes, y lo que tú tienes, es una ilusión que se contagia. Y todos nosotros queremos que os vaya bien. A Coca-Cola le interesa, quiere y le encantaría que os vaya bien. A la sociedad le encantaría que os vaya bien. Preguntad, buscad gente que admiréis, gente que pueda aportaros. Y sin pelos en la boca, hablar con ellos, contarles vuestro proyecto y decirles, ¿sabes qué? No quiero nada, no quiero dinero, solo quiero que de vez en cuando te reúnas conmigo, que aceptes desayunar conmigo y que me cuentes tus ideas. Y suelen ser ideas muy buenas, te abren puertas, te abren relaciones, te abren conexiones. Y en mi vida por lo menos han marcado la diferencia siempre. O sea que mentoring.
Bueno, le hago la pregunta y os lo paso. Bueno, la pregunta que te voy a hacer es una pregunta que me hago cada vez que voy a Senegal, en mi país, ¿no? Y creo que tengo la oportunidad de poder preguntártelo porque cuando estoy aquí en España tengo una vida, pero cuando voy a Senegal tengo otra vida, que son dos vidas distintas. ¿A qué me refiero? Quiero decir, aquí en España, por ejemplo, existen lo que se llama servicios sociales, que todas las familias enfermas, los niños enfermos, los niños que no vayan a la escuela y todo lo otro, o sea, prácticamente están cubiertos. Pero a cambio, ¿vale? O sea, la semana pasada fui a Senegal para venir esta semana aquí. Te tengo que decir, han venido más de 30 personas en mi casa para solicitarme ayuda, porque el niño está en el hospital, porque, o sea, la mujer está enferma, y todos vienen con una ordenanza, ¿vale? Y yo siempre me he preguntado, ¿realmente el Banco Mundial, la ONU, existe? Te lo pregunto porque, bueno, tengo la oportunidad de preguntarlo a alguien que bueno, ha trabajado, ¿no?, con Obama o en un equipo político que es bastante potente. Yo siempre me hago la pregunta y no tengo el poder de preguntarlo directamente al presidente de la ONU, pero tú que has estado en este entorno, Muy bien. ¿qué me dirías? Te diría lo siguiente. En primer lugar, felicitarte por tu proyecto contra el abandono escolar en tu país, que me parece fantástico porque esa es una clave, la educación. No hay nada más importante en los países, en mi opinión al menos, en los países en vías de desarrollo, ni en España tampoco, que apostar por la educación. Y todo dólar, en mi opinión, que pueda ir de la partida de armamento a educación, bienvenido sea. O sea que te felicito en primer lugar. En segundo lugar, te diría que algo que me dijo un jefe que tuve, Ted Kennedy, era senador de Massachusetts, siempre decía lo mismo, ¿no? Y decía que probablemente tú sientes cierta desesperación cuando ves que te piden 400 personas y solo puedes aportarle a 3 o a 2, ¿no? Y que tus recursos son limitados. Te recordaría lo siguiente, y es que better is good. Con mejorar, mejor es bueno. ¿Qué quería decir con eso? Que, oye, a veces queremos que la solución sea perfecta, pero es inalcanzable. Y a veces simplemente mejorando las cosas ya marcas una diferencia. Tú estás mejorando las cosas en tu país, estás mejorando las cosas en tu comunidad, estás mejorando de forma directa la calidad de vida de muchísimas familias, aunque no sean todas las que tú quieres. Entonces, el segundo punto que te diría es que no sientas en absoluto esa desesperación, porque con avanzar algo ya es mejor que lo que había antes. Y no lo veas como un fracaso, siempre es positivo. Y en cuanto al rol que juegan las entidades multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario o las Naciones Unidas, como tú mencionas, lo cierto es que sí existen. Desafortunadamente no existen para todos. Probablemente existen para la gente que tiene conexiones, relaciones o acceso. Busca conexiones, busca relaciones y busca acceso. Y si puedo ayudarte, cuenta conmigo. Gracias, me ha parecido muy interesante todo, sobre todo la parte de política, ha sido súper apasionante. Y nosotros trabajamos en educación y concretamente en un proyecto que empodera a jóvenes de 12, 13, 14 años de cualquier nivel socioeconómico para que sean lo que quieren ser, y nosotros siempre les decimos estudiad lo que os guste, tal. Y yo después siempre, muchas noches cuando me voy a dormir, pienso cuánto importante es que esta gente estudie, si al final va a hacer lo que le gusta. Y mi pregunta va por aquí. ¿Cuánto importante crees que ha sido para ti lo que has estudiado en lo que has terminado haciendo después? Porque he tenido un poco la sensación que el máster que hiciste, el máster en Harvard de Administración Pública, no fue por lo que tenías que trabajar después, fue casi por gusto, porque te gustaba eso y independientemente de lo que trabajas después, pues hiciste el máster. Y ahora entiendo que trabajas en temas de medio ambiente, tampoco estudiaste esos temas directamente.
Entonces, ¿cuánto importante crees que es lo que estudiaste para ti en tu carrera o qué le dirías a esa gente? Porque yo, por ejemplo, siento que he aprendido mucho más fuera de la universidad, fuera de mi educación formal, que mis estudios arreglados. Sí, sí. Primero, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Yo no sé cuál es vuestra opinión, pero vamos, yo de lo que estudié en las 2 carreras que hice, Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, no he aplicado nada en mi vida. Y lo que estudié en el máster de Administración Pública o lo que estudié después que hice un máster en un MBA, pues tampoco. Se aprende en el día a día. Habiendo dicho eso, tu pregunta fue muy específica. ¿Cómo me afectó a mí? A mí lo que me dio la universidad, o los másters, o Harvard, fue credibilidad. Entonces no te digo necesariamente que no estudies. Si tú puedes conseguir esa credibilidad y puedes conseguir esos conocimientos y puedes conseguir lo que quieres de una forma o una alternativa fuera de lo tradicional, bienvenido sea y adelante. Yo creo que lo que te enseña la universidad y el máster no es necesariamente los conocimientos. A mí lo que me enseñó fue la disciplina, fue la perseverancia, fue la constancia, fue la lucha continua. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Alguien me dice? ¿Bien? ¿Mal? ¿Regular? No os conté cómo pagué yo la Universidad de Harvard. Te lo voy a contar. Te os comentaba que siempre he sido muy emprendedor, ¿no? Terminé el primer año, había conseguido un contrato de consultoría y pagué el primer año, eran 2 años. No te dejaban trabajar porque te obligan, son 2 años muy intensos, el máster son 2 años completos y no te dejan trabajar, pero yo trabajé. Porque la manera, un contrato de consultoría y, bueno, como lo hice fue que subcontraté a estudiantes de la carrera, hacían todo el trabajo y yo cobraba el contrato de consultoría, lo subcontrataba a los jóvenes, a los de primero y segunda carrera, y donde yo estaba en el máster, ¿no? Y pagué el primer año de carrera. En ese verano surgió en Estados Unidos una moda de puros. Se pusieron de moda los puros y todo el mundo quería puros. Inmediatamente hubo una escasez de puros buenos, de habanos, en el mercado. Yo tenía contactos en Canarias, conocí a un señor que tenía una producción de puros fantástica y decido que iba a ser un emprendedor. Y me pongo en contacto con este señor, Fulgencio. Fulgencio me dice, sí, yo te puedo vender los puros, busco dinero, amigos, familia, tal, me endeudo todas las tarjetas de crédito, me compro 20.000 puros. Y los exporto a Estados Unidos. Por motivos burocráticos, aduanas, esto, lo cual, lo que tenía que haber llegado en 3 semanas, no lo liberaron hasta 3 meses y medio después. Y para ese momento ya había pasado la demanda y nadie quería un solo puro. ¿Qué hago yo con 20.000 puros, amigo? Vivía en mi apartamento en Cambridge y una habitación entera llena de puros, 20.000 puros. Se me ocurrió la idea de crear el primer club de fumadores, el Harvard Cigar Club, el club de fumadores de Harvard. Me lo inventé. ¿Cómo me lo inventé? Le mandé un email a todo el mundo, a todos los estudiantes de todos los programas de graduados, y les dije, soy el fundador, Juan Verde, el fundador del Harvard Cigar Club. Y por cierto, la suscripción gratis. Solo quiero vuestros datos y os voy a dar en el primer evento 5 puros gratis, una entrada al evento promocional y una copa gratis. En 24 horas tenía algo así como 300 socios. Era gratis y tal, y tengo una base de datos. Con eso me fui a los mejores clubs, discotecas de Boston. Y le dije, represento a 300 graduados futuros de Harvard con un gran poder adquisitivo y vamos a tener nuestro primer gran evento. ¿Le gustaría a usted sponsorizarlo? Solo le pido que me dé el evento, o sea, el espacio gratis. Por supuesto, elegí el mejor sitio, el que más de moda estaba, y luego me fui a los proveedores de copas y le dije exactamente lo mismo. Oye, que tengo este grupo y además vamos a hacer el evento en tal sitio, y eso iba acumulando un poco, ¿no? Lo vamos a hacer en tal sitio, era Garamount, que es el lugar de moda, y ellos sponsorizan el evento y tengo estos 350 líderes, líderes futuros que van a tener mucho dinero, su marca debería estar asociada. Pum, los tíos me dan una copa a todas las personas que fueran gratis, 2 copas gratis. Y luego le vuelvo a enviar a todas las universidades de graduate school, o sea, de graduados, de posgraduados, de Boston, diciendo, el club de Harvard va a tener su primer evento y te damos 5 puros, 5 puros, 2 copas y va a haber una banda de jazz. La primera noche gané $12.000 y vendí las entradas
a $10. Y así me pagué en mi segundo año de carrera, hacía un evento cada mes. Eso no lo aprendí en la universidad. Eso no lo aprendí en el máster. Pero el máster me inyectó algo muy necesario en la vida. ¿Cómo coño voy a pagar yo por esto? Que es mucho dinero. No hay mejor asesor que la necesidad. Probablemente lo hubiese hecho por fuera, no sé. Pero el haber estado ahí me enseñó disciplina, me enseñó, o sea, me creó las condiciones propicias para que pudiera florecer la valentía, la innovación, el espíritu emprendedor. Entonces, no te he contestado la pregunta, ¿eh? No te he dicho que le digas a los chicos que no estudien, pero si ves a un chico que sabe exactamente bien con 18 años lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer, y sabe que no va por la vía de la universidad, que no lo haga. Pero es más difícil, en mi opinión. Una universidad, un cargo, una carrera te da cierta credibilidad ante la sociedad. Y ese quizás sea el problema, deberíamos cambiar el sistema para que sea más práctico y menos académico, más cercano a la realidad de las personas. No sé si te he contestado la pregunta, pero bueno. Últimas dos preguntas. Bueno, muchas gracias. Hola, buenas noches, Juan. Hola. Antes de nada, gracias también por estas historias que nos estás contando, porque son muy inspiradoras. Y yo te quería preguntar, cuando vemos que en nuestro país, bueno, y supongo que es bastante general, pero que todos los políticos dicen vamos a ganar, es el eslogan central siempre, vamos a ganar. Y se olvidan a lo mejor de que son representantes, y sobre todo en nuestro país, que es tan plural, y ves esa falta de consenso entre los políticos, que es un esfuerzo extra que se le exige a su profesión, pero que yo creo que incluso los que estamos aquí, sin ser siquiera políticos, estamos aquí haciendo ese esfuerzo, dejando otras cosas que hacemos de lado, ni siquiera cobramos, y hacemos ese esfuerzo, porque esta gente que tiene ese control y que, a mi parecer, están bloqueando el país en temas como pensiones, como en educación desde hace muchos años, ¿por qué está pasando esto? ¿Cuál es el germen? ¿Qué falla? ¿Qué estamos haciendo mal para que funcione así? Hay preguntas fáciles esta noche, ¿eh? Es muy cruel lo que te voy a decir, pero me lo creo, ¿eh? Los países tienen los gobernantes que se merecen. ¿Qué estamos haciendo? Todo mal, en mi opinión. ¿Por qué hay tanta gente que siguen votando porque su padre votó por las mismas siglas? ¿Por qué hay tanta gente que no vota? ¿Por qué hay tanta gente que no da un paso al frente? Yo siempre he dicho que si no te gusta lo que tienes, cámbialo. Y si no logras cambiarlo a través de un proyecto social o una empresa, cámbialo presentándote tú a las elecciones, creando tú tu propio partido o exigiéndole a los políticos que actúen de una manera distinta. Pero tampoco es muy difícil, ojo, no te estoy diciendo que es una receta muy simplista, ¿no? Pero sí creo en el poder de la gente, sí creo en la sociedad civil, sí creo que un tuit tuyo, algo que tú pongas en Instagram, tiene un impacto. Y sobre todo tiene impacto en la gente que confía en ti y que aportan credibilidad a tu opinión, mucho más de la credibilidad que le aportarían a lo que diga un político. Entonces, yo creo que tenemos que todos nosotros ser prescriptores de opinión. No, siento repetir lo mismo, pero es que no vale simplemente no involucrarte o echarle la culpa a los demás. Los políticos actúan como creen que deben actuar o como creen que pueden actuar. Involúcrate en política. No significa que te presentes a un partido. Apoya. Sé voluntario. Intenta acercarte a un político que te gusta e intenta hablar con él. Intenta contarle o aportar tus ideas. Y si no te hace caso, haz todo lo posible para que no salga reelegido. Eso también funciona. No hay otra. Por supuesto que no es fácil, por supuesto que es difícil, pero todas las cosas buenas en la vida cuestan. Entonces te diría que no pierdas la esperanza, que no pierdas la ilusión. Las cosas siempre van a mejor. Si tú miras este país hoy, a pesar de todos los problemas, es infinitamente mejor del que hace 5 años, exponencialmente mejor del que hace 10 y va a ir a mejor. Estoy completamente convencido de eso. Muchas gracias. Lo siento, chicos. Va a tener que ser la última pregunta esa porque tenemos que cortar aquí. Muy bien. No sé, Juan, si quieres despedirte con... Sí. Venga.
Antes de nada, muchas gracias por coger la pregunta, la verdad que lo agradezco un montón. Un poco por lo que han preguntado y has respondido, imagina que uno de nosotros decide presentarse a la presidencia de España. ¿Qué le recomendarías para que ganase, para que realmente consiguiese hacerse con la presidencia? Wow. Era la pregunta. Pues mira, te diría dos cosas. Rompe esquemas. Big Data. Para mí eso es romper esquemas. El futuro es el Big Data, porque te permite hacer cosas inimaginables. No tenemos tiempo, te contaría anécdotas increíbles de lo que significa el Big Data, pero lo que no hay hoy en España, en mi opinión, es, o lo hay pero poco, es gente valiente que quiera hacer política fuera de la política. Me explico. A través de los movimientos sociales. Que quiera montar una ONG y apoyar una causa. Abiertamente. O sea, abiertamente decir, oye, yo voy a recaudar dinero, por ejemplo, como hacen en Estados Unidos, y ese dinero lo voy a utilizar para machacarte, para acabar contigo, para poner publicidad contra ti, porque no estás cumpliendo con lo que yo creo o nuestro grupo cree que deberías hacer. O utilizar tus esfuerzos para movilizar gente, para que esto se convierta en un momento kairos del que yo hablaba anteriormente. Veo demasiada gente esperando que otros den el paso. Y creo que lo que hace falta es gente valiente en estos momentos en España. Gente valiente que diga, lo voy a hacer, me voy a tirar a la piscina, voy a luchar, lo voy a hacer porque quiero y porque es lo que verdaderamente se merece mi país, se merece mi familia y se merece la ciudad en la que vivo. Sé que os dejo una idea. Sois agentes de cambio. Tenéis mucho que aportar y representáis a lo mejor este país, de verdad. Ha sido un verdadero placer estar con vosotros. Gracias. Ha sido un poco atípico este espacio, pero lo he disfrutado muchísimo. Gracias.